Bienvenidos una vez más a nuestro viernes empresarial de propósito y esperanza. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a la doctora María Antonia Pérez, que viene siendo mi pariente, así como ves, ya ves, Doc, también es mi pariente. Muchísima gente ha estado preguntando acerca de los temas que tocamos ese día. La primera vez que estuvo invitada aquí, estuvimos hablando de tanatología, que exacto, aunque hay gente que conoce muy bien el término, hay muchísima gente que no. Y de allá hicimos una pequeña encuesta de qué temas les gustaría tratar y pues la gente habló. Y por eso te tenemos hoy acá de nuevo. Preséntate, por favor, doctora. Claro que sí. Bueno, como ya lo dijo Pitira, mi nombre es María Antonieta Pérez Rangel. Yo soy psicoterapeuta, maestra en terapia familiar de pareja y doctora en tanatología. Tengo una profesionalización en mindfulness y una certificación, y tengo también especialización en hipnosis terapéutica. Qué interesante. Bueno, en la próxima hablaremos de hipnosis terapéutica. Cada vez que hablo contigo, nuevos temas. Bueno, pero hoy nos trae un tema que es sobrecogedor, que es el mayor temor que puede tener uno como padre, que ocurran hechos de atentar contra la propia vida, pues un hijo, cualquier ser humano, ¿no? Pero como que tus hijos tuviesen este pensamiento, sentimiento y lleven a cabo, debe ser lo peor que puede existir en la vida, ¿no? Que el quitarte la vida, y porque uno como padre pensará, ¿por qué razón? ¿Qué tuve yo que ver en esto? Y a veces sí, y a veces no. Entonces, ¿cómo se aborda este tema, doctora? Mira, el tema del suicidio generalmente no se habla de él. Es como si pensáramos que al mencionarlo lo vamos a traer, ¿no? Mm. Pero es importantísimo hablar de él porque es lo que se está viviendo diariamente. Y en el estado de Yucatán se da con mucha frecuencia. De hecho, las estadísticas arrojan que en un año puede haber 300 personas que se suicidaron. Imagínate, estamos hablando casi uno diario. Exactamente. Fíjate, de una persona diaria. Sí, no, es algo terrible. Yo en una ocasión me acuerdo haber leído algo como de que éramos número 1 en ese momento, no sé si aún, en suicidios. Y dije, ¿pero por qué será? Y resulta, claro que estoy hablando de hace unos años que no teníamos el arribamiento que ha habido de tanta gente de fuera a la ciudad o al estado de Yucatán o a la ciudad de Mérida. Y resulta que en la cultura maya es común, el suicidio no tiene el mismo sentido que pudiéramos pensar, es como un tipo de honor, como es muy común que los mayas se suicidaran. Entonces, que por esa razón era. Sin embargo, ahora hemos cambiado el tipo de habitantes que tenemos en el territorio yucateco y sigue ocurriendo. ¿Qué pasa? Fíjate que también es la cultura, y estamos hablando, bueno, de la cultura mexicana, en realidad, que es una cultura machista, en realidad, en donde no se permite tocar los sentimientos, hablar de los sentimientos, hablar del dolor, hablar de la fragilidad del ser humano, ¿no? Que pues, tenemos esa fragilidad porque somos humanos, es parte de la humanidad, pero no se permite, y normalmente se esconde ese dolor, se esconde. Cuando tú tienes un pensamiento suicida, cuando alguien tiene un pensamiento suicida, no se comenta, no se habla, es que he estado pensando en suicidarme, y cuando la gente lo comenta, dicen es que quiere llamar la atención, o sea, son cosas que la gente dice, pero no es si quiere llamar la atención, pero es un grito de dolor, algo me está doliendo, ¿no? Es un dolor muy intenso. Cuando una persona piensa en suicidarse, es porque atrás hay un dolor muy intenso, muy intenso. Y, por ejemplo, ¿qué será más común? ¿Que una persona de pronto tenga un arranque y se suicida? ¿O es algo que vienen pensando, maquinando, cómo lo haré o no lo haré? O tal vez mucha gente, yo hablo, igual yo doy consultas, tú sabes, para nuestro público doy consultas de medicina cuántica, que se escucha mucho a la gente y se acompaña mucho a la gente. Y hay veces
que no... Hay gente que ha atentado contra su vida y no logró el suicidio y siguió su vida. Ya sea que se empastillaron, pero ni siquiera fueron llevados al hospital, ni les hicieron... No, tuvieron la intención, pero yo digo, tu psiquis vivió un suicidio. Que despertaste en tu cama y, oh my God, no ocurrió, y sigues con tu vida, que no lo cuentan a nadie, nunca se lo dijeron ni a sus padres o a sus hermanos, nunca. ¿Qué ocurre en esa psique, en esa mente que tuvo ese suicidio? Y a veces es por una estupidez, por calificaciones malas, porque quieren que cortes con el novio o con la novia, o sea, cosas que no fueron relevantes en nuestra vida, pero la gente atentó contra su vida. Sobre todo en la cuestión de las pastillas, es lo que yo he escuchado, la verdad. ¿Qué ocurre con esa mente que no llevó eso a cabo y cómo siguió con su vida adelante sin apoyo psicológico, sin contárselo a nadie ni nada? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, mira, normalmente viene ese sentimiento de culpa. ¿Cómo es posible que haya atentado yo contra mi vida? Y hay que solucionarlo. Muchas veces se soluciona uno mismo, ¿no? Con una reflexión, con un análisis, un autoanálisis, aunque muchas veces sí necesitamos esa ayuda, ¿no? Ayuda terapéutica. Muchas veces lo comentamos, o sea, no es que nos quedemos callados del todo, ¿no? Con un amigo, una amiga muy cercana, alguien en confidencia, ¿sabes qué pasó esto? Y eso de alguna manera es liberador. Y esto es bien importante, Pitina, es comentarlo, porque el suicidio se va gestando en el silencio. Cuando uno no habla de lo que siente, de lo que está pasando, del dolor que está sintiendo, entonces empieza esa ideación, en psicología le llamamos ideación suicida, que es cuando tú empiezas a pensar, y si ya no estoy en este mundo, y cómo acabar con este dolor, y de la manera cómo terminar con ese dolor, y si no lo comentas con alguien, y si no buscas redes de apoyo, porque eso es lo que puede prevenir de alguna manera, que más adelante vamos a hablar de la prevención del suicidio, pero si no lo comentas y todo te lo tragas y lo vives solo o lo vives sola, es una manera también de ir directito a la oscuridad, de ir pues a cometer el suicidio, ¿no? Y fíjate que este mundo en el que vivimos tan globalizado, igual estuve leyendo hace como unos 2 años, me parece, un nuevo modo de vida que ocurre niños preadolescentes o muy adolescentes muy tempranos en el interior del estado con intenciones suicidas o suicidas, ya se suicidaron. Y que esto habían estado, pues ya ves que hasta antropológicamente, es un estudio muy grande el que se tiene que hacer, se han dado cuenta de que al tener el mundo en tus manos con los celulares, porque antiguamente los niños rurales, vamos a decir, cuáles eran sus aspiraciones, en dónde vivían en su entorno, no conocían el mundo real, como el que conocemos nosotras. Ellos, su mundo era las milpas, ir a cuidar al pavo, estudiar en el colegio rural, todo era igual. Hoy en día estos chicos están expuestos a todo lo que es la última moda. Los autos que ni nosotros nos imaginamos ni en sueños tener, o sea, pero lejos de ser aspiracional, se vuelve frustrante, porque es un mundo al que desgraciadamente sí habrá quien, pero uno en quién sabe cuántos, que logre esos niveles, porque ya no son niveles, digamos, de una vida cómoda, sino son de unos lujos y extralujos. Entonces, así como muchas veces lleva a empezar a delinquir para tratar de hacerse de ciertas cosas, pasan por esa frustración y se va a suicidar porque no le das el teléfono celular. Sí, fíjate que precisamente hablamos de esa baja tolerancia a la frustración, lo que ha creado precisamente estos celulares, ¿no? Que tienden a tener digamos que a cumplir tu necesidad en ese momento, ¿no? O sea, quiero reírme, bueno, pero son satisfactores inmediatos. Exactamente. Entonces,
Cuando no sucede, de hecho yo conocí un caso de una persona que le dijo a su papá que le cambiara el coche porque lo había chocado y le dijo, no, lo chocaste y ya no te voy a cambiar el coche. Y subió el hijo al cuarto, agarró una pistola y se mató. Por no... Claro, ahora déjame decirte algo, ¿no? Porque a veces dices, se mató por esto, es causa-efecto. No, quiero aclarar. Ya trae algo seguramente y esto fue el detonante. Exactamente, quiero aclarar que para que alguien piense en suicidarse, esto ya viene maquinando, sí, no, y aparte viene de mucho tiempo atrás, de pérdidas, de situaciones que han vivido trágicas, de violencia familiar, violencia psicológica, violencia sexual, abandono, diferentes pérdidas a lo mejor, ¿no? Que han vivido y que no han podido tratar, etcétera. Entonces ya viene, es multicausal, no es causa-efecto. Este niño se suicidó por esto, no. Es multicausal, venía ya con algo así, quizá tenía problemas de depresión. Fíjate, la depresión también es algo que, pues échale ganas, lo peor que puedes hacer, no digan échale ganas, por favor, o sea, si quieren ustedes ayudar a alguien que se va que está deprimido, que está deprimido. No le digan échale ganas, porque a ver, ¿qué es echarle ganas? Mejor siéntate, escúchalo, pregunten en qué te puedo ayudar, qué te pasa, y que tengan una escucha mindfulness, que dice, presente, una escucha atenta, presente, donde no es de repente me volteo a ver el celular, de repente ya veo el reloj, no, una escucha de qué necesitas, qué te pasa, en qué te puedo ayudar, sin juzgar, sin señalar, sin ese tipo de comentarios de de minimizar, a todos les pasa, también va a pasar, no, una escucha, claro. Simplemente a veces no necesitamos que nos den un consejo, ni siquiera lo estamos pidiendo. Solamente es que te escuchen. Exactamente. Fíjate que ahorita me causó algo gracia porque hay unos memes que han estado saliendo últimamente. Siempre nos mandamos, entre mi hija y yo nos andamos fastidiando con eso, que viene tu hija y te empieza a contar algo. Ay, mamá, pues fíjate que sí, que pasó y que me dijo, que no sé qué, y de repente se voltea a la mamá y le dice, tengo que comprar huevos. Y dices, ¿cómo es posible? Claro, todos estamos en nuestras actividades, pero debemos de prestar atención cuando se acerquen, no solo nuestros hijos, claro que son los protagonistas de nuestra vida, ¿verdad? Pero cualquiera que se nos acerque a contar algo, ponerle en la mente, ¿atención? En ese momento, tu atención aquí y ahora para esa persona. Así es. ¿Qué te está diciendo? Porque tal vez pudiésemos ayudar en muchos casos a que la persona se sienta mejor, aun si no fuera un caso tan grave como suicidio, pero la depresión es lo principal que tendríamos que aprender a detectar, ¿no? Todos. Cuando sí, porque muchas veces se acusa, ay, es un dramático, es una showista, solo lo hace, ay, vino Juan Pena, siempre hay algún apodo o alguna cosa, en vez de que busquemos realmente qué le pasa a esa persona. Y cuántas personas han vivido con una depresión por años, y luego ya no solo depresión, la depresión, y cuando no están depresivos están ansiosos. ¿Cómo aprender a manejar todo esto? Bueno, es difícil aprender a manejarlo, ¿no? O sea, ahí hay siempre que pedir ayuda, siempre que pedir ayuda. Cuando uno está en depresión, a veces dicen, échale ganas, o tú puedes solo, o uno cree que puede solo. No, la depresión hay cosas biológicas que no podemos con ellas. Químicas también, ¿verdad? La endorfina, la serotonina, la dopamina, etcétera, que no está generando tu cerebro y tú no lo puedes generar porque así lo deseas. Oye, doctora, ¿no? ¿Y el litio? Porque igual he oído mucho que el litio, como hubo una crisis de litio hace unos años aquí en nuestro país, y dicen a mucha gente se le dejó de dar ese tipo, no sé, ¿es un medicamento realmente el litio? Bueno, le dejaron de dar, eso sirve como para gente, me parece, con trastornos de bipolaridad, o sea, es algo psiquiátrico para lo que se emplea. Sí. Y empezaron a ver algunos otros medicamentos que en algunas personas han dado buenos resultados, pero no son medicamentos para el cerebro. Por ejemplo, hay un medicamento que sirve para ¿la ansiedad? No, los que les dan ataques epilépticos. Okay. Hay un medicamento para ataques epilépticos que en algunas personas de
trastorno bipolar ha tenido buenos resultados, pero no en todas. Entonces a los que los empiezan a tratar con eso y no, pues se desatan porque al haber esa pérdida y a veces se manifiestan en 1, 2, 3 meses, cuando la persona ya está en una crisis y también tienen pensamientos suicidas y esto, y luego para regresar a la persona a su estado, no solamente es la ayuda psicológica, que debe de ir de la mano, porque tampoco es solo el psiquiatra. Exacto. El psiquiatra tiene una función, el psicólogo otra. Si la persona necesita ser medicada, igual a veces tontamente decimos, ay, es que se tiene que empastillar, y no comprendemos y humanizamos, que es algo que se requiere. Y además de eso, por favor, el acompañamiento psicológico, porque cuando este ser necesite hablar con alguien, a veces en las familias se siente juzgado, se siente observado, se siente insuficiente, porque no pueden cumplir muchas veces por el estado mental y anímico en el que están, pues lo que se esperaría de cualquiera, ¿no? Una vida funcional, digamos. Y esto obviamente que debe de traer pensamientos terribles y probablemente suicidas. Exactamente, y mira, con respecto a lo que acabas de mencionar, cada persona es única y irrepetible. Entonces, y muchas veces me han llegado al consultorio diciéndome, estoy tomando esto, doctora, ¿cómo ve? Pues no sé qué te dice tu psiquiatra, ¿no? Claro. Porque si estás tomando algo seguramente es porque te lo recetó tu psiquiatra. No, es que me dijo mi amigo que él lo tomó porque se sentía, no, es para... ¿Y hasta cómo lo compraste? Exactamente, a tu amigo se lo recetaron. Pero eso quizá a ti no te funcione, precisamente es una atención personalizada, tanto psiquiátrica como psicológica, tanatológica, dependiendo de la situación que uno esté viviendo. No, pues sí está tremendo. Igual hay otra situación que los padres y madres muchas veces presionan desde a muy temprana edad a las criaturas, por ejemplo, con el estudio. Entonces, cuando el agobio que puede tener un muchacho, una muchacha de 15, 16 años, que a muchos les podrán parecer tonterías, pero el hecho de reprobar, pues, también eso es causa de suicidio. Y dicen, pero ¿cómo va a ser si era tan inteligente? No, vivía tan presionado que no aguantó. ¿Cómo? Sí, porque la persona se va deprimiendo, se va frustrando, siente... ¿No han oído hablar de esa visión de túnel? Que sientes que no hay opción, que ya no tienes remedio, que ya lo que te está pasando es no tiene solución, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando te presionan o cuando hay... esa es violencia también familiar. Sí, pero no hay que tener mucho cuidado. En esta familia todos estudiamos somos de 10 carreras y somos de 10 y cómo va a ser para empezar el trauma, pero el trauma prolongado y la presión que se siente, y de repente ves a los niños tienen tics nerviosos, movimientos involuntarios, o no duermen, o solo quieren dormir, y en vez de que se piense, son claras muestras de un tipo de depresión, presión. Fíjate qué importante eso que acabas de mencionar, porque digo, así como empezamos, que me dijiste, bueno, hay papás que quieren saber cómo ayudar a sus hijos, ¿no? Y cómo identificar que una persona está deprimida, porque empezamos con la depresión, evidentemente, y después ya con el suicidio. Claro. Entonces, ¿cómo identificar? Bueno, hay cambios significativos, hay cambios en el estado de ánimo, la persona a veces ya no quiere socializar, se aísla, y con eso, fíjense, eso es lo peor que pueden hacer, no se aíslen, nunca se aíslen, busquen redes de apoyo, busquen ayuda, ¿no? Ayuda profesionalizada, busquen ayuda, ¿no? Entonces la persona se aísla o empiezan a tomar alcohol, a drogarse, empiezan o sea, sí hay señales. A no bañarse, a no asearse. Exactamente. Lo que antes les gustaba, les encantaba, lo dejan. O sea, sí hay señales, pero pueden decir, está en la adolescencia, entonces es normal. Déjalo dormir. Otra paciente que decía, pues es que yo pensé que estaba en la adolescencia, su hijo se suicidó.
Y luego viene el pensamiento, es que ¿qué pude haber hecho yo? ¿Cómo es posible que no lo vi? Que bueno, tampoco es que podamos ver todo, ¿no? Hay No, porque también no. como que se emboscan o se guardan, no es algo que se muestra, por eso hay que estar pero bien avispados y bien observando, porque eso, tú puede ser que no se bañe por una semana y no te vas a dar cuenta, porque puede ser que se humedezca el pelo, o que se pongan gel, o que se cambie la ropa, hasta que sea algo, cada vez que se vaya agravando, cuando veas es porque ya pasó una semana con la misma pijama, entonces vas a decir qué le está pasando, o sea, sin bañarse, pero es un proceso. Entonces, ¿cómo detectar en el inicio, cuando nuestros hijos nos digan algo, si están siendo acosados en la escuela o maltratados o se sienten inadaptados? Esos son los principios. Fíjate que desde un principio yo creo que es importantísimo crear un vínculo donde haya una comunicación con tus hijos clara, donde pueda haber confianza, donde te puedan decir, me está pasando esto, donde valides el dolor, donde valide las emociones de tus hijos, ¿no? Valides, o de tus amigos, o de la gente que veas que está a tu alrededor, que valides esas emociones, porque muchas veces fíjense, las niñas bonitas no se enojan, las niñas bonitas no lloran, o los niños no lloran en nuestra cultura, ¿no? Sí. Tuve también, hace muchos años estuve como directora de un preescolar, y hubo una situación que se me quedó súper grabada, Pitina. Estaba yo estaban en el recreo los niños, y yo siempre estaba pues vigilando que los niños estuvieran bien, eran niños pequeñitos. Yo nunca supe por qué había un ventanal bastante grande, y lo limpiaron, entonces quedó pues transparente prácticamente. Precioso. Entonces un niñito corre y se avienta, corre y quería atravesar el ventanal prácticamente, ¿no? Pero estaba tan grueso que lo bota. Entonces yo salgo corriendo y lo cargo y le digo, ¿estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Entonces hacía su pucherito, así su carita. Y le decía, ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Yo veía cómo se le hacía su chipotito. Sí, claro. Cómo se le empieza a hacer, ¿no? Su chipotito. Entonces ya, digo, tráeme árnica, ¿estás bien, mi amor? Chura, porque te dolió, ¿verdad? Claro. ¿Verdad que te dolió? Y le hace, no. Y digo, ¿por qué no? Dice, porque los hombres no lloran. Y fíjate, o sea, imagínate desde los 3 añitos que te digan que los hombres no lloran. Tú nada más imagínate ese pequeñito cuánto dolor no se guardó desde los 3 años y va creciendo con ese dolor de la vida, claro. Y entonces obviamente va a colapsar, en un punto va a colapsar. No hagan eso, ¿no? Los hombres lloran, las mujeres lloramos, los niños lloran, los seres humanos tenemos la necesidad de llorar, y es lo más sano que puede existir, porque vamos sacando el dolor, va fluyendo el dolor, es bien simbólico, ¿no? Porque salen tus lagrimitas y sacas de ese dolor, es lo más sano que puede existir. Es una persona que llora, es una persona que liberó en ese se momento, gestiona emocionalmente, claro, ¿no? Claro. Se libera. Entonces, eso, fíjate qué significativo. Obviamente hablé con el papá después y todo, ¿no? Para poder corregir. Sí, pues solo de imaginar que este bebé va a cumplir 40 años y nunca va a haber llorado. No creo que ni siquiera que llegara a los 40 años, Pitina. Mira, o sea, sí es una presión enorme esa. Igual ocurre, así como hay gente que, pues, se suicida a una persona y mucha gente a su alrededor sabían que tenía ese perfil suicida o ya había intentado y finalmente lo logra. ¿Y qué pasa con aquellos que hemos escuchado muchas veces? Pues de la nada llegó y se metió un tiro. Y dices, pero ¿cómo de la nada? Para empezar, ¿por qué tiene una pistola esa persona en su casa? Yo diría, ¿no? Pero sí he oído eso. No, sí es súper pacífico. El doctor nunca ha hecho nada, o el ingeniero, o lo que sea. O sea, nunca ha sido ese tipo de hombre. Fíjate, no tenía deudas, no tenía... ¿Qué? Agarró, llegó y ¡pah! Y el dolor no termina ahí, porque cuando una persona se suicida, no termina el dolor ahí, viene el dolor de la familia, ¿no? El dolor de cómo no me di cuenta, cómo no hice algo, pude haber hecho algo más. El estigma familiar, no se habla de eso, se cierra la familia, y es cuando más necesita ayuda la familia. Hace poco leí un término, pero hace re poquito, que dice depresión sonriente.
Oh, sí. Sí. Cuéntame de eso, porque yo dije, que ¿qué? Hay gente que sonríe, y de hecho ayer estaba platicando con una chica lindísima que me decía que veía frecuentemente a una persona, un varón, un amigo, que siempre estaba sonriente, siempre estaba feliz, se veía feliz, saludaba y tal, y la semana pasada se suicidó. No me digas. Exacto. Entonces, atrás de esa persona que está sonriente y que cuenta chistes, y puede haber un gran dolor. Pero ¿sabes qué, Pitina? Yo le dije, los ojos nunca mienten. Los ojos nunca mienten. Yo veo siempre los ojos de mis pacientes, siempre, ¿no? Y logro, bueno, ya tengo muchos años tratando pacientes, me conecto con el paciente y logro, aunque no me diga estoy triste, ya me conecté y digo, te siento triste, siento algo, siento mucha tristeza, siento mucho enojo, no sé, me conecto, ¿no? Pero es cuando estás presente con la persona. Sí, no nada más ahí escuchando y trámite y goodbye, sino que hasta en eso hay que ser humanistas, ¿no? No solamente es un título, sino lo que vas ejerciendo tu profesión finalmente de manera humanista te va a hacer más exitoso, pero exitoso como ser humano con los demás por escucharlos. Hay un Robin Williams, el gran actor, que se suicida. Yo escuché en vivo a Tony Robbins en una conferencia a la que tuve oportunidad de asistir. Él era su coach de vida. ¡Wow! Okay. Y dice Tony Robbins, habíamos estado por unos 6 años en una batalla de depresión. Y él dice, era de esos hombres que sonreía y lloraba en la vida, en su terapia o en lo que fuera, ¿no? Sin embargo, dice, había tenido un periodo muy bueno y fue mi fiesta de cumpleaños, dice Tony Robbins. Y Robin Williams hizo una entrada a mi cumpleaños, pasando por encima de las mesas, un show, todo el mundo estaba botado de la risa y él con una euforia, y 24 horas después recibimos la llamada de que se suicidó. Y yo, ¿cómo no pude notar 24 horas antes lo que estaba ocurriendo? Que este hombre realmente, la palabra euforia la pronuncié después, dice, pero en ese momento yo lo veía feliz. Después me di cuenta de que no era una felicidad, era una euforia extraordinaria que finalmente le iba a traer un pico que no sabemos. Supuestamente Robin Williams para ese tiempo, y según su autopsia, no tomó ni se metió drogas, entonces era puramente lo que le estaba pasando por la mente y por el corazón. Exactamente, esos son signos, ¿no? Signos de que hay que tener cuidado, porque cuando uno dice, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? Viendo a la persona. Bueno, las personas que estamos atrás, las que estamos dándonos cuenta de que esa persona está triste, de que no es normal, esa felicidad no es normal. ¿No? Que todo el tiempo esté contando chistes, que todo el tiempo esté feliz, eso no es normal, eso no es real. La gente no todo el tiempo está feliz, la gente no todo el tiempo vive una vida maravillosa. Tenemos altas, tenemos bajas, vivimos situaciones, somos seres humanos y nos equivocamos y podemos estar tristes, enojados, pasamos por diferentes facetas, pero hay que ver si la persona empieza a hablar de ya no aguanto más, por ejemplo, también, no nada más es el actuar que estoy bien, sino también te pueden decir, ya no aguanto más, ¿sabes qué? Yo creo que mis papás estarían mejor sin mí, o empiezan a regalar cosas que son muy valiosas para ellos, ¿no? O sea, como heredarte en vida. Están heredando. Oye, ¿te gusta esta pulsera? Te la regalo, esto no importa, o sea, me deshago como que ya nada tiene realmente un valor para ellos. O a vivir este día como si fuera el último. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás viviendo como si fuera el último? Realmente te concientizaste de que sí puede ser el último, o va a ser el último porque ya lo planeaste. ¿Sí? Entonces hay que estar bien atentos. Y también digo, yo veo el suicidio como, te voy a poner como, es como si estuvieras tú en un cuarto que se está incendiando, y entonces tú estás adentro y
tú no encuentras la salida, tú dices, me voy a morir, ¿no? Llamas por todos lados. No encuentras. Pero afuera, la gente que está afuera, pues, ve la puerta, ve ventanas, ve. Entonces, ¿qué es cuando tú hablas, cuando tú compartes ese no encuentro la salida? Puede haber alguien que te diga, hey, aquí hay una ventana, aquí está la puerta, ¿sí? Entonces, no se queden, no tienen por qué vivir solos el dolor, no tienen por qué vivir solos esa desesperanza, porque a veces nos sentimos desesperanzados, ¿no? Es cuando llegamos al suicidio, no tienen por qué estar solos, no tienen por qué vivirlo solos. Hay una esperanza, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. La crisis emocional dura minutos o días, ¿no? Y en esos minutos o en esos días puede ser que tomemos una decisión que ya no haya marcha atrás, pero podemos tomar también una decisión de valentía de hablarlo, porque muchas veces dicen, la persona que se suicida es cobarde o es es cobarde o es muy valiente. Aquí no, en psicología no lo vemos como valentía, eso no tiene nada que ver con el suicidio, tiene que ver con un dolor muy profundo que no ha sido hablado, que se ha vivido en silencio. Entonces es mejor, por mucho que duela, hablar. Ahorita hay muchas, digamos, terapias nuevas, o no tan nuevas, pero que han sido ya son más comunes, como lo de las constelaciones familiares, que dado a estas constelaciones familiares se ha descubierto secretos de familia que tremendos, cuestiones, incestos, cosas que vivieron nuestras abuelas o nuestros padres, y es doloroso, pero es mejor pasar por esos procesos de perdón, de aceptación, porque muchas veces se van dando las rupturas familiares. Igual hay gente que se siente sola, abandonada, y que no es de por sí muy sociable, porque de ahí viene de su entorno, ¿no? Si tiene un entorno trunco donde no ha podido relacionarse bien en su núcleo, en su primera célula, ¿cómo va a ser salir al mundo con otras personas? Entonces, el irse abriendo en esta era a conocer y a saber, inclusive hay un tío que murió de joven y resulta que fue un suicida y no lo sabemos, y es importante saberlo porque igual pudiera ser como tantas otras conductas que tenemos los seres humanos, que hay cosas en nuestros códigos genéticos o en nuestra formación neurológica, no sé, donde traigamos ya esa predisposición, como puede traer predisposición al alcoholismo u otras cosas. Eso puede ocurrir también en cuanto al suicidio. Quizá la depresión. La depresión, ¿no? ok. Sí podemos tener predisposición genética a la depresión, ok. El suicidio no, porque el suicidio es un acto. Un acto, simplemente. Sí, pero sí la tendencia a la depresión. Entonces ver si no sabemos las conductas de nuestra familia, o siempre estuvo medicado, pero no sabemos por qué. Exactamente, sí. Y abrir esos temas, porque por ejemplo, los secretos familiares no se hablan, pero no se hablan y se encarnan. Cuando tú no hablas, cuando te tragas una emoción, va a salir de alguna manera, con una enfermedad, con una conducta adictiva, por ejemplo, con algo va a salir. Entonces hay que hablar de lo que nos pasa, hay que hablar. Es importantísimo. Claro, ahorita que dices la salud, ya sabemos que nuestras emociones nos causan enfermedades, y primordialmente creo que el cáncer en primer lugar, cosas que antes no se pensaba, pero no se sabía, pero ahorita cada vez ya es más de que se sabe que junto con el tratamiento que lleves de quimioterapias y tal, debes de llevar un acompañamiento psicológico para tener este enfrentamiento de poder digerir esa emoción que hemos callado, porque a mí me ha tocado convivir con muchas personas enfermas, igual por lo que yo me he dedicado por años, que no tienen con quién hablar. Entonces, la garganta. Claro, ¿pero por qué? Porque obviamente que están pasando un proceso horrible, que aunque creamos que los estamos acompañando, las personas se sienten en solitario, porque lo que piensa no lo externa para no preocuparte.
a los otros parientes, al esposo, los hijos, los padres, los hermanos, no externa realmente lo que siente por compasión de los demás. Y los demás preocupados y tampoco te dejan hablar. Si tú quisieras hablar, no pienses así, no, o sea, te cortan antes de que la persona pueda terminar de expresarse porque nadie quiere oír de que tu familiar se encuentra en este estado, ¿no? Pretende sacarlo de ahí antes de que pueda desahogarse. Y pues el acompañamiento yo creo que tiene que ser todo esto de la mano de un psicólogo con todas las credenciales que nos puedan apoyar y ayudar. Voy a ir a hablar con alguien que no va a tener el vínculo emocional conmigo y me va a poder entender mejor, ¿no? Alguien que no te juzga, que no te va a juzgar, que no te va a señalar, porque un terapeuta está para ayudarte, no para juzgarte, ¿no? Eso es bien importante. Sí, eso es primordial, que pueda el paciente tenga confianza en su terapeuta y que si no solamente el acompañamiento familiar no es suficiente. Yo me di cuenta que muchas veces iba yo a ver a alguien que, bueno, todos saben que yo vendo Inmunocal desde hace muchísimos años y es un muy buen coadyuvante para los tratamientos de cáncer. Y había alguien que solicitaba, no, que ven, que mi tía, que no sé qué, iba yo a ver a la persona. Y lo que menos hacía realmente era venderle un producto, porque yo me daba cuenta que la gente necesitaba hablar de cómo se siente. Cuando me despedía de la persona, siempre nos abrazábamos con una gratitud en el sentido de que la persona se siente desahogada. Escuchada. Y hasta de eso de que hasta miraban a ver si venía alguien que va a oír lo que estoy diciendo. Y yo me di cuenta de eso. Las personas necesitan ser escuchadas. Esa atención que les podamos prestar es muy importante. Así es. Las redes de apoyo. Redes de apoyo, cuando hablamos de eso, mucha gente dice, bueno, ¿y qué son redes de apoyo? La familia, los amigos, los compañeros del trabajo, el ejercicio, los compañeros de hacer ejercicio, acudir a algunas actividades que te llenen, que te hagan sentir bien, lleno, llena, ¿no? Y fíjate que a mí me gustaría tocar algo bien importante. Por ejemplo, hoy que se celebra el Día del Hombre. ¡Ay, sí! ¡Felicidades! A todos los hombres de nuestra vida. Hay que ver también, a los hombres se les pone la carga de que no pueden mostrar sus sentimientos, que tienen que poder con todo. Son los fuertes. Son fuertes, sí, que no pueden mostrarse vulnerables. Eso está mal, porque somos seres humanos. Entendámonos como hombres, mujeres, niños, todos como seres humanos y en esa humanidad compartida. Terrible. Sentimos dolor, sentimos tristeza, tenemos fragilidad, somos seres frágiles. Así todos somos seres frágiles. Entonces, no te quedes con esa fragilidad, compártela. Si quieres llorar, llora, es una manera de sanarte. Habla de tu dolor, no te guardes el dolor, compártelo. Porque, ¿sabes qué, Pitina? Una vez vi un ejercicio, pone un maestro un ejercicio de, a ver, ¿cuánto pesa este vaso? ¿No? Entonces la persona lo carga. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto creen que pesa el vaso? No, pues, que como 100 gramos, ¿no? Como 200 gramos, que, ok. ¿Y si yo cargo este vaso por 1 hora? Uy. ¿Y si yo lo cargo todo el día? Y si obviamente va pesando cada vez va a pesar más. Eso es lo que nos pasa, los sentimientos que vivimos, que no compartimos, que nos los guardamos. Vamos llenando. ¿Qué pasa si tú me ayudas, Pitina? Claro, y va a pesar menos. Claro. ¿Qué pasa si otra persona nos ayuda, no? Claro. Entonces, compartamos lo que nos pasa. Pues ¿no? Y no lo carguemos. Bonito, ¿eh? Sí, claro, compartir y no llevarnos cargando a cuestas es algo tan tremendo. Y hay otra situación. Alguien intenta suicidarse y sobrevive a ese suicidio que se hizo conocido porque sí lo salvamos, vamos a decir, ¿no? Ya sea que lo descolgamos, lo llevamos a tiempo a la clínica, lo que tenga que ser, lo salvamos la vida. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo regresa el ser humano a su vida
y cómo se adaptan o cómo vivimos todos los de alrededor a ese sobreviviente. ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Repetirá? ¿Debe ser una angustia? Mira, te voy a decir una cosa. Muchas veces pensamos que la gente que se intentó suicidar lo va a volver a hacer. No es cierto. No siempre pasa. A veces sí, a veces no, dependiendo de la situación. Definitivamente yo lo que recomiendo es ayuda profesional. Tanto de la persona como con la familia, ¿no? Hacer una terapia familiar tratando esa situación, porque si no luego vamos a sobreproteger a la persona, podemos caer en eso, ¿no? Sobreproteger a la persona o estarla señalando, no, pues es que esta se la pasa suicidando, o que se va a suicidar, sí, claro, y le digas y tal, y porque sí. Entonces la persona se siente señalada, se siente juzgada, entonces sí lo puede repetir, pero por toda la misma dinámica que se dio después de lo que sucedió. O sea, ya no trataron el por qué se suicidó o por qué intentó suicidarse, ya no, ya están tratando el juicio. No juzguemos, tratemos de entender a la persona sin tampoco evadirla, ¿no? Evadir su intimidad, a ver qué te pasa, te acompaño y voy y te sobreprotejo. Ir al baño. Uy, y dices, ¿no? Oye, Déjame. no manchen, ajá. Entonces sí, definitivamente yo recomiendo una ayuda profesional, definitivo. Muy bien. ¿Dónde tienes tu consultorio, doctora? Lo tengo en la García Generes. ¿No tienes allá para ver? La tarjetita, no, bueno. en las redes sociales y no pero bueno, podemos dar tus redes sociales para que ahí te vea la gente y se puedan comunicar. Sí, hombre. Bueno, estoy en la García Generes, ¿no? Pero me pueden contactar por WhatsApp. Por WhatsApp al 55 23 22 6982 o Instagram maantonieta.rangel o Face psicoterapiaintegral.mx. Cualquiera de las tres, con mucho gusto los puedo atender. Y también la pueden ver en vivo y en directo los martes en Networking Evolution. Donde tenemos una reunión. Este martes 24 de marzo estaremos por la tarde de 5 a 8 de la noche. Pueden venir a conocer a la doctora en vivo, a conversar con ella. Y justamente ayer tuvimos una reunión y estuvimos conversando de cómo apoyar a la gente de a nuestro alrededor. Cómo hay tantas causas de depresión. Las mujeres tenemos por género de ser más comunicativas y pasamos, por ejemplo, en la edad menopausia o perimenopausia, pero siempre nos apoyamos en otras mujeres contando, haciendo bromas incluso de esto, quejándonos, de cualquier forma nos desahogamos. Exacto. Pero ocurre también que los varones pasan este mismo periodo andropáusico, periandropáusico y ni siquiera se nombra. Y no pueden, exactamente. Hace no mucho un amigo me dice en ese momento tenía él 52 años y me dice, Pitina, está en la edad con un hijo en la universidad, una hija que ya se fue a vivir con el novio, tienen a un adolescente y bueno, han salido adelante, ¿no? La vida, el matrimonio ha salido adelante con sus altas, sus bajas, sus relajos. Me dice él, estoy en un semáforo en su camionetona, que lo debo, dice, pero bueno, estoy en un semáforo y veo que viene un señor con sus mangos y me invadió un sentimiento de llorar, pero llorar sollozando como un niño, de ver a este señor, qué vi en ese señor, no te puedo decir ni qué fue lo que me causó este sentimiento. Y yo decía, pero no estoy bien, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando? Lo mismo que nos pasa a nosotras, pero como el varón, el hombre, cuando llega a su casa, llega y ve a su esposa que hay que pagar la luz, no se va a poner a llorar por eso, no, cuando una mujer sí lo podría hacer. Y luego los hijos, tiene que ser el fuerte, el valiente, el chistoso, el que ya que llegue papá y que descanse, o el que pegue 2 gritos para que se aquieten los que ya estuvieron aquí. Como el hombre de hoy, que además está más vinculado a sus sentimientos, ¿de qué manera? Porque ellos, si tú los reúnes,
no se van a poner a hablar de todo esto, se van a poner a hablar que ahí viene la Copa del Mundo y cosas que realmente no les van a dejar nada espiritualmente o emocionalmente. Cuando un amigo con otro amigo, sí es un consuelo contar tu situación, apoyarte en otro, las ideas que puedan surgir, pero el hombre no tiene esta costumbre o esta, pues sí, esta forma de comunicarse. Este amigo me dice, ¿qué es lo que pasa? Y le digo, bueno, pues de entrada son tus hormonas. Y se empezó a reír. Le digo, sí, porque eso es lo que ocurre. Las hormonas no bajan poquito a poquito. Baja de golpe y nos hace tener estos estallidos y cuestiones, pero el hombre tiene que ser ha sido más controlado, como si ahorita aquí aparece una culebra. ¡Ah! Vamos a gritar. ¿Y qué va a hacer Carlos? Que la mate Carlos, que vea que la agarra, vea qué hace. ¿Sí o no? Exacto. Y esto no es justo. No. Él también se puede morir de miedo y que salgamos corriendo los tres de acá. Pero exacto. No, dicen, se espera algo de ellos. Y si no cumplen eso, ¿qué ocurre? La persona también se deprime. Exacto. Cuando vamos a suponer que Carlos corra nosotros, entonces, dependiendo, ¿no? Cómo reaccionemos tú y yo, ¿no? Ajá. Si es así como, bueno, y entonces el hombre, ¿dónde está? No, o sea, ese es el juicio. Importante, ajá. Ese es el juicio, donde el hombre, ¿dónde está? El ser humano. Aquí hablamos de seres humanos. Es bien importante que nos veamos como seres humanos, que de verdad que nos comprendamos. A todos pero eso, tenemos ponle miedos, que ahorita, todos. En este momento de la vida, tú y Carlos y yo, o sea, nos moriríamos de la risa y los tres, pues sí, qué miedo nos dio. Pero en lo que llegamos a este punto de la vida, ya juzgamos un montón, ya le dimos en la torre a un montón de gente, incluidos nuestros hijos, ya juzgamos a nuestros padres, ya os hemos hecho una vida de juicio y prejuicio que no aporta realmente nada. Mientras más pronto, y esto yo les digo a mis hijos siempre, lo que yo aprendí a los 40, si te lo estoy enseñando a ti a tus 15, de una vez agarra esto. Aunque nadie experimenta en cabeza ajena, pero quédate con esto porque al menos lo vas a repensar en algún momento en el que lo necesites. Y cuando llegas a los 50, a los que están en sus 30, en sus 25, igual decirle, aprende de esto, entiende esto, porque para que yo lo entendiera, me pasé 50 años para hacer juzgar menos o menos dura en mis juicios o menos, porque yo sí me acuerdo cuando era joven, para mí había blanco o negro, o te quedas o te vas, o vives o mueres. La inmadurez, sí, absolutamente, claro. Yo era así, conmigo no había medias tintas. Y ay, madre, qué carácter. Pero ¿qué pasa? Empieza a transcurrir la vida y te das cuenta que entre el blanco y el negro hay infinidad de grises, de caquis y finalmente el arco iris, y vas teniendo aceptación pero tiene que pasar la vida. ¿De qué manera podemos más jóvenes a nuestra gente, a nuestros críos, yo digo a mis críos, en qué momento les podemos dar que ya tengan estas herramientas? Este aprendizaje que nos costó años aprender a ti y a mí, por ejemplo, ahorita, pues estamos enfrente de la cámara transmitiéndoles, no juzguen, ¿no? Tratémonos como seres humanos y también desde casa aprender a no emitir juicios, ¿no? O sea, como un ejemplo, es en lugar de decir eres un distraído, decir te distraes. Es muy diferente nombrar tú eres esto a nombrar la situación, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. O sea, desde ahí podemos empezar, ¿no crees? Ok, pues sí, ser más comprensivos. No, obviamente que no somos santos y todos cometemos errores, no porque lo estemos hablando acá quiere decir que jamás juzgaremos. Probablemente lo hacemos a cada rato, pero al menos ya tener una conciencia, tratas de corregir esas conductas, que por ahí es algo en lo que sí todos podemos comenzar porque podemos corregir. Bueno, pues me ha dado un gusto enorme conversar contigo. A mí también, Pitina. De una manera muy, muy comprensible para todos. No usamos términos, o no usa más bien la doctora términos de aquellos que no podamos entender. Repetimos una vez más, por favor, tu WhatsApp.
55 23 22 6982. Pues te agradezco mucho y agradezco mucho a CIBOT 2.0 que nos transmite. Podrán ver en las plataformas de CIBOT 2.0 este podcast que hoy sale como programa de radio, pero estaremos ya a partir de mañana, me parece, en todas las redes. Les invito a seguirnos, síganme también a mí, Pitina Pérez, estoy para servirles. Y Networking Evolution, anótense si eres emprendedor, empresario de cualquier edad, ven a visitarnos, búscanos en redes sociales como Networking Evolution y comunícate conmigo. Te esperamos, también es una red de apoyo. Gracias.